Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Junto a Macarena Román damos inicio a Hoy es Noticia en una jornada en que partimos precisamente en el tema en que está Macarena. Nos vamos a la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde a esta hora el juez Guillermo de la Barra está dando a conocer los argumentos luego de que se solicitara la vuelta a prisión preventiva del abogado Luis Hermosilla. Vamos a escuchar. La fe pública. Similares argumentos fueron vertidos ante estos estrados por el representante del Servicio de Impuestos Internos, quien pone énfasis en que su libertad constituye un peligro para el éxito de la investigación en vista de la envergadura que ostentan sus redes comunitarias. Quinto, que en los mismos términos expuso el representante del Consejo de Defensa del Estado, quien pone en manifiesto la falta de relevancia de los informes acompañados por la defensa del imputado, atendido que no se hacen cargo de los criterios de peligrosidad que contiene la normativa aplicada. Argumenta que el mero transcurso del tiempo no basta por sí solo para desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad, atribuido al encartado, así como tampoco el hecho de gozar de irreprochable conducta anterior. Hace alusión a la pluralidad y relevancia de los bienes jurídicos afectados, a la gravedad de las penas probables en caso de ser condenado por los delitos formalizados, a la reiteración de estos, a su carácter y gravedad, además de haber actuado en grupo o pandilla. Sexto, que por su parte la defensa del imputado recalca la naturaleza de última ratio de la prisión preventiva, el estado de salud de su representado, quien ha sufrido 2 ataques cardíacos, quien por lo demás tiene ya 68 años de edad. Y no obstante no haber apelado de esta resolución, de todos modos hace presente que no existen antecedentes que permitan tener por establecidos los presupuestos materiales del delito más grave que se le ha indicado a su representado, cuál es el lavado de activos. Séptimo, que corresponde entonces la Corte hacerse cargo de las razones hechas valer por la jueza de primer grado para dejar sin efecto la prisión preventiva del imputado Hermosilla Osorio, reemplazándola por medidas cautelares de menor intensidad. Cabe precisar previamente que los informes a los que acude la magistrada emanan de la propia defensa, elaborados con una finalidad diversa, cual es la de sugerir la imposición de una pena sustitutiva en caso de condena. Ahora bien, las circunstancias relativas a la edad del imputado, de tener domicilio conocido, arraigo familiar, su reprochable conducta y su comparecencia a los actos de procedimiento no constituyen nuevos antecedentes y por tanto ya fueron considerados en la anterior revisión del régimen cautelar. En lo atinente a la supuesta colaboración del imputado a la investigación, la jueza la sustenta únicamente en que cada vez que ha sido requerido ha prestado declaración. Pero claramente esta última conducta por sí sola no implica necesariamente colaborar en el esclarecimiento de los hechos indagados. Si bien se trata de un adulto mayor, calidad que podría hacerlo más vulnerable a los efectos que conlleva una privación de libertad prolongada, no puede soslayarse que cumplía su prisión preventiva en condiciones penitenciarias mejoradas en relación al común de la población penal. En todo caso, tampoco se ha acreditado en esta audiencia que el imputado haya experimentado un menoscabo en su integridad física o mental. Como sea, la ley le franquea los mecanismos para velar por su debido resguardo de ser este necesario. A su vez, el mero transcurso del tiempo, desprovisto de otros elementos, no reviste por sí solo la suficiencia para mutar la medida cautelar de prisión preventiva en otras menos gravosas, máxime si se está en presencia de una investigación compleja, con plazo vigente y diligencias pendientes. Octavo, que dicho lo anterior, se está frente a un imputado que ha sido formalizado por el delito de lavado de activos, cuyos delitos base son estafa, infracción a la ley de bancos y a la ley de mercado de valores, ilícitos reiterados y consumados de soborno y de presentación de declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falsas, delitos cuya comisión, contrariamente a lo postulado por la defensa, en este estado procesal se encuentra adecuadamente justificada,
y con fundadas presunciones de participación del imputado. Delitos que se ejecutaron por un periodo de tiempo significativo, mediante maniobras o actos complejos, que revelan la persistencia de un propósito delictivo, arriesgando, en caso de ser condenado, la imposición de una pena privativa de libertad. Noveno, que tal quehacer delictivo ha afectado bienes jurídicos, tales como la fe pública, la probidad y el orden público económico, dañando severamente la legitimidad y credibilidad de diferentes entidades públicas, todo lo cual da cuenta de la especial gravedad y reprochabilidad de las conductas atribuidas al imputado. Asimismo, no puede obviarse que está en curso una investigación por la Fiscalía Regional de O'Higgins respecto del mismo imputado atinente a delitos de tráfico de influencias distintos de los pesquisados por la Fiscalía Metropolitana Oriente. Las restantes alegaciones formuladas por la defensa, relativas a que el delito de lavado de activos corresponde a una imputación artificial del Ministerio Público, junto con la falta de imparcialidad de este, además de la anomalía que acusa en cuanto a que la Fiscalía Regional, a cargo de esta investigación, mantuvo diversos contactos y conversaciones con Luis Hermosilla, del mismo tenor que las que son objeto de indagación, exceden del marco del debate que motiva esta audiencia, definido por los árbitros de apelación, deducido por los intervinientes, conforme al artículo 360 del Código Procesal Penal. En ese estado de cosas, se configuran elementos suficientes para estimar que la libertad del encartado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y, por ende, la medida cautelar que resulta, por ahora, proporcional, en tanto necesaria y adecuada, es la de prisión preventiva, debiendo en consecuencia mantenerse la misma. Por estos fundamentos, debe conformar con lo preceptuado en el artículo 149 del Código Procesal Penal, se revoca la resolución apelada de 20 de marzo de 2025, dictada por el Cuarto Garantía de Santiago, que dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva decretada al respecto del imputado Luis Edgardo Hermosilla Osorio, sustituyéndola por aquellas previstas en el artículo 155, letras A, C y F del mismo cuerpo normativo, y en su lugar se decide mantener dicha prisión preventiva. De ese orden de ingreso al imputado antes individualizado, gracias a los intervinientes que se ponen en la audiencia. Sí. Como he visto en otros casos, uno se pone de acuerdo, que tiene que presentarse para que llegue el oficio, a que tiene que presentarse en que llave. Bueno, el juicio se manda de inmediato. Sí. Ahora, ustedes estudiaron ya abierto, ahí a veces se puede conversar, cuando se lo quiere presentar. Diga ya o... Sí, lo que estaba pensando, si puede ser mañana en la mañana... Ya, pero eso ya no excede mi competencia, eso lo ves de... ¿Ya? Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Juan Pablo Hermosilla, al juez Eduardo de la Barra. Sí, esta prisión preventiva que nuevamente es confirmada para Luis Hermosilla podía comenzar a partir de mañana, dada la hora. Ahí estaba conversando, el juez le dice que no es resorte, no es una decisión que sea resorte suyo. Se confirma entonces. La Corte de Apelaciones en la primera sala ha confirmado que vuelve a prisión preventiva, se revoca la decisión que había tomado el cuarto juzgado de garantía, la jueza Andrea Muñoz, quien había decretado arresto domiciliario, diciendo que en cualquier caso la pena máxima no iba a ser de prisión efectiva, cosa que hoy día ahí el juez de la Barra ha dejado claramente establecido que sí, por el carácter reiterado de los delitos, además de la enumeración de delitos que hace. Claro. Macarena, bueno, era algo que esperaba la defensa. Juan Pablo Hermosilla lo dijo durante esta mañana al ingresar ahí al tribunal. Y también, si recordamos, de hecho, esas imágenes, Mati, cuando sale Luis Hermosilla de su prisión preventiva, también él decía, yo me lo tomo con calma, estoy feliz, por supuesto, de haber vuelto a mi hogar, pero también hay que ver si la Fiscalía apela, que finalmente lo hace, y qué determina
entonces en la Corte de Apelaciones. Como ustedes lo vieron ya hace algunos segundos, se determina que debe volver a una prisión preventiva. Luis Hermosilla estuvo bajo esta condición por más de 200 días, 205 días para ser exactas, Mati, donde permaneció en el anexo penitenciario Capitán Llaver por los eventuales delitos de lavado de activos, de soborno y también delitos tributarios. Y además ahí ustedes escuchaban también el ministro Guillermo de la Barra hacía alusión sobre otras indagatorias donde se le está investigando, pero a través de la Fiscalía O'Higgins, a Luis Hermosilla por su presunto también tráfico de influencias, donde también se puede ver distintas autoridades que podrían estar también inmiscuidas en este tipo de conflictos. Todo eso sin duda, si no, está en veremos, y por el momento vamos a escuchar entonces a Pamela Valdés de la Fiscalía Hola, muy Metropolitana buenas Oriental. tardes, muchas gracias por la espera. La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución del cuarto juzgado de garantía, la cual en este caso había dejado al imputado Luis Hermosilla Osorio con la medida cautelar de arresto domiciliario total. En este caso se hizo cargo la Ilustrísima Corte de los argumentos invocados tanto por el Ministerio Público como por el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuesto Interno, indicando precisamente que no han variado los antecedentes que se tuvieron a la vista cuando se decretó la prisión preventiva en agosto del año pasado, en este caso, y al contrario, su situación se ha agravado, por ejemplo, con la reformalización que sucedió en enero reciente en este año y además la formalización polarista de Parque Capital. Por lo tanto, en este caso, la situación procesal de él claramente tiene una gravedad mayor a la que se obtuvo la primera vez que fueron escuchados los argumentos en esta Corte. Desde la Fiscalía, ¿qué consideran de este cambio de criterio? Se les da un plazo, él puede ingresar hoy día o mañana a primera hora. ¿Y cuándo se va a saber efectivamente si es hoy o durante mañana? No lo sé, eso depende de Gendarmería, de la Defensa, la verdad que no sé. Hay una valoración que hace la Corte de Apelaciones respecto a la fe pública que ha afectado a distintas instituciones. ¿Cómo leyeron esa parte del fallo? ¿Cómo evalúa finalmente? Se pronuncia un poco del fondo ahí. Sí, lo que pasa es que en este caso nuestro motivo y para nosotros insistir con la prisión preventiva es que en este caso, también llamado como facto audios, la verdad es que los imputados que están en prisión preventiva son efectivamente los imputados que están formalizados por el delito de soborno. En este caso, Daniel Sauer, Álvaro Jalaf, Leonarda Villalobos y el imputado Hermosilla. Por lo tanto, esa es la diferencia respecto a los otros imputados. ¿Y cuál es el bien jurídico afectado en este caso? En un delito de soborno, la fe pública y, por supuesto, el reproche que tiene de, en este caso, haber poniendo en jaque las instituciones, como es en este caso el Servicio de Impuesto Interno y la Tesorería, donde están formalizados dos exfuncionarios, ahora ya no son actualmente funcionarios, y ellos están formalizados por el delito de cohecho. Abogado, uno de los argumentos es que puede ser un peligro para la investigación, uno de los argumentos que se dijeron acá. Si él ingresa mañana, si se accede a que no vuelva hoy a Capitán Llaver, sino mañana, ¿sería un riesgo también para la investigación? No, la verdad es que lo que señaló es que es un peligro para la seguridad de la sociedad. Y en este caso, por los parámetros que hemos conocido, que se entiende por peligro para la seguridad de la sociedad, que es la gravedad de la pena asignada al delito, los bienes jurídicos protegidos, el orden público económico, la fe pública y, por supuesto, en este caso, de ser condenado, arriesga una pena efectiva y que su situación procesal se ha agravado, ha actuado un grupo pandilla y también se hizo presente la complejidad de la investigación, en este caso, que conlleva, por supuesto, a tener un reproche penal mayor que un delito más simple. Pero se lo pregunto porque también se lo pregunto por riesgo de la investigación, porque se habló de los cargos de tráfico de influencias que se ven en otra causa, pero que tienen relación con los mensajes y el poder que habría tenido en algunos miembros del Poder Judicial o lo que se investiga respecto a eso. Se hizo referencia efectivamente que él podría a volver a ser, en este caso, imputado por la investigación que lleva la Fiscalía de O'Higgins. Por ende, claramente eso es una arista que no lleva la Fiscalía Oriente y que por lo tanto no me puedo referir a ello. ¿Habrá algunas restricciones para los Si van a haber alguna comisión especial en la prisión de considerar
esperando también los informes de... La verdad es que siempre en este caso Gendarmería se hace presente, en el fondo se le otorga permiso para que ingrese personal médico a ser atendidos, en el fondo en ningún caso la persona si tiene una dolencia va a quedar sin atención médica. Esos son resguardos que toma Gendarmería de Chile. ¿Y qué opina del cambio de criterio entre la Corte de Apelaciones y los tribunales de primera instancia? Es que la verdad es que no hay un cambio de criterio. Si ustedes ven las resoluciones, nosotros hicimos eco de las resoluciones de la Ilustrísima Corte. Es decir, esta causa se revisó en septiembre, se revisó luego en enero, a principios de enero. Luego también ha sido revisada por otro coimputado, que fue Álvaro Jalaf, que esta misma sala revoca la prisión preventiva. Se fueron de amparo la defensa de Álvaro Jalaf. Lo ve en este caso también la Suprema. Y en todas ellas han mantenido la prisión preventiva de los imputados en atención a la gravedad de los delitos, que tienen pena de crimen, los bienes jurídicos. Por lo tanto, acá no hay un cambio de criterio. Lo que sucedió fue que la magistrada del cuarto juzgado de garantía tomó en consideración un informe que era propio de la defensa, en el cual señalaba que él tenía temas de salud y que gozaba de un arraigo familiar. ¿Ustedes esperaban esta resolución el día de hoy pensando que la defensa decía que no era una situación favorable para ellos, pensando que ya era algo que había pasado en otros casos? Por eso es que lo que señalé, que esto ha sido una constante... Mati, para tener en consideración, entonces, en este caso, la primera sala de la Corte de Apelaciones tomó distintos puntos a considerar para volver, ¿cierto?, a la prisión preventiva al abogado Luis Hermosilla. Entre ellos, por ejemplo, que no se ha visto un menoscabo de su condición, que era lo que apelaba también la defensa de Luis Hermosilla en el proceso anterior, en la audiencia que se llevó a cabo en el cuarto juzgado de garantía. De hecho, de forma privada se presentó un informe psicológico y psicosocial para argumentar entonces el menoscabo que según la defensa Luis Hermosilla tenía entonces el abogado, y por otro lado también para justificar que había prestado declaración todas las veces que fue necesario y también que tenía un domicilio conocido, es decir, que no iba a poder escaparse, por así decirlo, de la justicia, y que por lo mismo no se justificaba una prisión preventiva. También otro de los puntos ahora, es que hay que destacar que en la primera sala de la Corte de Apelaciones resuelve por unanimidad el regreso a la prisión preventiva para Luis Hermosilla, y no hubo dos voces. Y ahora aparece Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado defensor. ¿Cómo toman esta resolución de la Corte de Apelaciones? Es dura, uno siente el impacto, pero estamos ya acostumbrados que esta es una causa cuesta arriba, es una causa difícil y vamos a seguir ejerciendo nuestros derechos. Y vamos a probablemente ejercer algún recurso contra esta resolución, pero vamos a seguir planteando nuestra posición, que más nos parece que es una posición que no es la posición solo de él, sino que es de muchas personas que de repente sienten vulnerados sus derechos por el sistema de justicia, pero todavía no hemos pensado, no hemos desarrollado exactamente cómo vamos a recurrir, pero creo que vamos a iniciar un proceso de revisión de esta resolución también. Usted pedía que fuera mañana. Voy a contestar todo de uno. Supuestamente usted preguntó al final de esta resolución que si va a entrar durante esta tarde o durante la mañana, vale decir de mañana martes. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a ingresar hoy o va a ingresar mañana? No lo sé, tenemos que tomar contacto con el juez de garantía que está de turno y ahí lo vamos a decir. Yo tengo la impresión, pero no me cobren la palabra, tengo la impresión que va a ser mañana en la mañana. Pero eso lo vamos a conversar con el juez de garantía. ¿Usted ya tuvo la posibilidad de hablar con Luis, de informarle esta resolución? No, todavía no he tenido la posibilidad de hacerlo. Hay otros abogados ahí de la oficina que se lo informaron. ¿Pero ya lo habían conversado pensando que usted en la mañana mencionó que ya era una situación que ya tenían de vista? Sin duda, esto de hecho ha pasado en otras causas también. Nuestras cortes de apelaciones están muy duras en general, con algunas excepciones en estos temas, por lo tanto no es raro ver que se revocan estas resoluciones otorgadas por algunos jueces que son más valientes y que otorgan las libertades. ¿Esperaban otra consideración respecto a la presentación de este informe? Repítame. ¿Esperaban otra consideración con la presentación de este informe? Sí, a mí lo que me preocupa de todo esto es que se nos ha olvidado el tema de fondo. El tema de fondo es que lo normal es que las personas se vayan presas con condenas, para no vivir ciertos bochornos que han ocurrido en los últimos meses, que es que personas que han tenido periodos de prisión largos después terminan a suelta en prisión. Creo que tienen que haber razones extraordinariamente poderosas para que una persona sea encarcelada antes de cumplir, antes de que se le condene con una sentencia firme. En particular, si es una persona que se presenta acá,
que lo citan sabiendo que se va a quedar preso, etcétera. Entonces creo que eso se está alterando una forma de funcionamiento del sistema legal democrático que es grave. De hecho, la estadística muestra que lo que estoy diciendo es cierto, cómo han subido la cantidad de personas que están sujetas a prisión preventiva. La idea de toda la reforma procesal penal hace 20 años atrás fue evitar que eso pasara. Y por lo tanto yo creo que estamos en una regresión autoritaria en que vamos a pagar los costos todos los días. ¿Cuáles son los pasos a seguir por la defensa? Que declarar, cuando se le cita declarar, no constituye una colaboración. Claro, lo que pasa es que la colaboración para la Fiscalía es decir lo que ellos quieren. Ellos quieren que confiese un delito de lavado de dinero cuando no hay lavado de dinero, en mi opinión, y lo que hay es una operación de crédito. Quieren que confiese un delito tributario donde no hay delito tributario y quieren que confiese una especie de cohecho que se empezó a hacer antes que él conociera a los clientes. Entonces creo que es difícil darle valor a ese criterio del Ministerio Público porque de verdad lo que importa aquí es otra cosa. Él ha estado dispuesto a prestar declaración permanentemente, lo ha hecho yo creo que más de 10 veces en total. Y al mismo tiempo entregó la clave de su celular, abrió sus cuentas corrientes, en fin, todo lo que ha estado objetivamente a su disposición para poder colaborar se ha hecho. Abogado, ¿cuáles serían los siguientes pasos a seguir por la defensa? Sí, los siguientes pasos es básicamente, como digo, evaluar, presentar algún recurso contra esta resolución y seguir nosotros tenemos una línea de defensa muy firme, no vamos a claudicar en eso. Este juicio y este proceso se ha contaminado de diversas formas, se ha contaminado en forma política, tremendas cosas, a ver el comportamiento de los querellantes, los dos parlamentarios que son querellantes, es cosa de ver el tema de la contaminación mediática que ha tenido este caso, por las filtraciones que hubo originalmente, que fueron dirigidas, no se le olvide eso. Se escogieron algunos ministros, algunas personas sobre las cuales se filtraban antecedentes a la prensa y no respecto de otras, y al mismo tiempo tenemos una causa que la está investigando una fiscal regional que en mi opinión no tiene ninguna chance de investigar esto bien, porque ella está comprometida personalmente, como de público conocimiento, por los correos y mensajes que tenía con Luis Hermosilla. Por lo tanto, yo creo que están pasando muchas cosas anómalas en esta causa. Los descargos a esta hora del abogado defensor de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, quien en el último punto hablaba de la debilidad de quien está por parte de la Fiscalía encabezando esta investigación a propósito del intercambio que había tenido en ocasiones anteriores con Luis Hermosilla, algo que puntualmente también fue desestimado durante la lectura de esta sentencia unánime por parte de la primera sala de la Corte de Apelaciones. Claro, Mati, son distintos puntos que tomó en relevancia, ¿cierto?, la primera sala de la Corte de Apelaciones y que también dejó en duda al menos esa interrogante que hacía al final el abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, en torno también a cuándo va a ingresar a Capitán Llave. Nosotros estamos haciendo las averiguaciones para saber por dónde pasa, ¿cierto?, el filtro de si entra hoy o mañana. En primera instancia debería ser juzgado de garantía, pero luego es muy probable que le pasen ese mandato a Gendarmería para resolver si vuelve a prisión preventiva Luis Hermosilla hoy o durante la mañana de este martes. Ahora, la defensa de su hermano sigue en la misma línea que ha venido durante todos estos meses, que es hablar del tema político, de la filtración, de diversas, digamos, elementos que están por fuera de los delitos propiamente tal por los que se está investigando a Luis Hermosilla, que son lavado de activos, estafa, infracción a la ley de bancos, declaración de impuestos maliciosamente falsa, en carácter reiterado, entre otros delitos. Por lo tanto, la defensa poco tiene que ver con efectivamente referirse a esto puntualmente. De hecho, también hoy durante la tarde, cuando termina esta exposición de los argumentos de ambas partes, le preguntábamos a Juan Pablo Hermosilla respecto también a este tipo de chat que se han conocido con el ministro Ulloa, también con otros integrantes, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, Héctor Meri, entre otros, y él se justificaba insistiendo en que las filtraciones no debiesen darse porque también genera una especie de incertidumbre dentro
dentro de la arena judicial, Bueno, pero sin duda. puntualmente, que eso, claro, le damos el punto, pero puntualmente al contrapreguntarle respecto a si hay una inocencia o algún tipo de responsabilidad, lo cierto es que evade más bien esa pregunta sin defender lo que se le está acusando de alguna forma, que como tú decías son reiterados delitos, entre ellos el lavado de activos, soborno y también delitos tributarios. Lo cierto, Mati, es que en este minuto entonces se toma en consideración el hecho de que estos delitos o eventuales delitos se están poniendo en la opinión pública la desconfiabilidad por parte de la gente, claro. Desconfianza ante los jueces, ante el servicio judicial, que debiese estar entonces en el ámbito de mayor confianza, ¿cierto?, por parte de la ciudadanía. Así es, que ponía en riesgo la credibilidad sobre instituciones que son, como tú bien dices, claves para el funcionamiento de la sociedad y efectivamente que, por ejemplo, el delito de soborno era uno de los que estaba ahí investigados y que efectivamente ese era el principal que minaba la confianza de las personas en las instituciones. Por lo tanto, bueno, fueron varios y fueron cerca de 9 puntos los argumentos que entregó ahí en la primera sala del tribunal en voz de el magistrado Guillermo de la Barra, y también, bueno, decía que efectivamente las penas que él arriesgaba sí tenían carácter de prisión efectiva, por lo tanto la prisión preventiva es una cautelar que es proporcional finalmente a la sentencia que pudiera llegar a aplicársele de ser declarado culpable. Y Mati, también considerar que Luis Hermosilla como Juan Pablo Hermosilla son dos abogados que saben también del tema que están tratando, saben de la gravedad del asunto, porque también por algo Luis Hermosilla al momento de salir de su prisión preventiva dice hay que tomárselo con calma porque pueden apelar y podría haber una resolución en su contra en torno a una prisión preventiva, y hoy con la actitud también que lleva Juan Pablo sabían a lo que se enfrentaban y a lo que podían entonces enfrentarse, valga la redundancia, en torno a la determinación de la primera sala de la Corte de Apelaciones. Son dos abogados que tienen una trayectoria y que saben también el grueso de las acusaciones que está llevando en este caso la Fiscalía Metropolitana Oriente. Bueno, ahí entonces alcanzó a estar 10 días con arresto domiciliario total, días en los que pudo estar con su familia, con sus nietos, que era una de las cosas que se decía que más extrañaba. Bien, muchísimas gracias. Quedamos entonces a la espera de saber si se va, hoy día va a volver efectivamente a Capitán Llaver o será la mañana del